Muy bien, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí en la cuarta sesión del seminario Estrategias Emergentes ante el COVID-2019. Les agradezco mucho a todos su presencia y tenemos también aquí a nuestro último invitado del programa. El programa ha sido un gran éxito, gracias a ustedes, gracias a todos por estar al pendiente de nosotros y por su entusiasta participación en este programa. Voy a proceder a presentar al Dr. James Wilson. Él es director de investigación de orquesta, Instituto Vasco de Competitividad y profesor de la Deusto Business School. Su principal área de investigación es el análisis de la competitividad regional, de procesos de desarrollo socioeconómico y de las políticas públicas. En ese aspecto, el trabajo de James se centra especialmente en asuntos relacionados con la elaboración de estrategias territoriales, gobernanza, política de clústeres, evaluación de políticas y el rol que juegan las universidades en la sociedad. Ha publicado más de 60 trabajos relacionados con estos temas, tanto en revistas y libros académicos, y ha participado en varios proyectos europeos, sobre todo en los campos de clústeres y estrategias de especialización inteligente. Muchas gracias, James, y bienvenido. Muchas gracias, Rocío, por la introducción y muchas gracias a ti y a Sintonía para la invitación para participar en este webinar y esta serie de discusiones sobre las estrategias emergentes ante el COVID. Es un placer estar con vosotros desde San Sebastián, en el País Vasco, en España. Son las 11 y pico de la noche aquí, entonces ya estamos terminando nuestro día y bueno, es un placer estar terminando el día con vosotros ahí a la tarde en México y otros países latinoamericanos. Rocío me ha preguntado enfocar esta ponencia sobre COVID y clusters, pues hablando un poco sobre el rol que los clusters pueden jugar en la crisis que estamos viviendo. Y quería enfocarle sobre todo en estos tres palabras R's, resistencia, reconstrucción y renovación. Explicaré un poco más tarde por qué, pero yo creo que es útil en este momento pensar en distintas fases de lo que estamos viviendo y luego analizar un poco el rol que pueden jugar los clústeres en estas distintas fases. Voy a pasar, no sé, aquí, sí. Bueno, entonces, creo que tengo como tres objetivos en esta ponencia. Primero, me gustaría reflexionar un poco sobre las propias características de esta crisis. Caracterizar los impactos socioeconómicos que tiene la pandemia que estamos viviendo. Porque es muy importante empezar el contexto y tener una idea de qué similaridades o qué diferencias tiene esta crisis a otras cosas que hemos vivido en el pasado y a otras experiencias. Luego, a través de esto, distinguir entre distintas fases de respuesta. Y yo marcaría dos fases. El primero, fase de resistencia, que creo que es el fase que estamos todos en este momento, aunque sí en algunos sitios estamos llegando a pasar de resistencia hacia una fase igual con más esperanza, una fase de reconstrucción y renovación. Entonces quería un poco reflexionar sobre las distintas características de estas fases y las demandas que ponen en términos de las políticas y en términos sobre todo de las actividades de los clústeres. Y el tercer objetivo entonces es esto, es reflexionar sobre qué roles pueden jugar los clústeres y las organizaciones clúster. Espera un momento porque me ha salido el cable del micrófono. Reflexionar sobre los roles que juegan los clústeres y organizaciones clúster en esta crisis. Parte de
de estas ideas vienen de un documento, un trabajo que hemos hecho en Orquestra. Es un documento vivo que se ha publicado ya en 2 distintas versiones. Es una reflexión sobre los impactos socioeconómicos del COVID en el País Vasco. Cuando empezó esta crisis en marzo, una de las cosas que pensemos en Orquestra, somos un instituto de investigación que tenemos una misión de hacer investigación que impacta y mejora la competitividad del País Vasco. Entonces, en los principios días y semanas de la crisis, pues estábamos todos, cada uno en nuestras casas, pensando, pues, ¿qué hacemos para apoyar? ¿Qué podemos hacer para jugar este rol de mejorar la competitividad? Entonces, el primer resultado de esta reflexión era este documento que ha formado un poco el base para otros trabajos y análisis que estamos haciendo ahora para el gobierno vasco, para los gobiernos municipales y provinciales, para apoyarles en su toma de decisiones aquí en el País Vasco. Y algunas de las ideas que quería compartir están muy relacionados con este análisis. Y si os interesa leer el documento en más detalle y con más profundidad, está en nuestra página web con ahora pues 2 o 3 otros documentos que hemos hecho en las últimas semanas relacionados a distintos elementos. Bueno, empezando un poco entonces por el contexto. He dicho al principio, creo que es importante entender dónde estábamos antes de esta crisis para entender la crisis. Porque el crisis socioeconómico que tenemos tiene mucho que ver de dónde estábamos en nuestro desarrollo antes y también de la naturaleza del shock que hemos vivido. Y bueno, si pensamos en grandes rasgos cómo estábamos en enero o febrero de este año, o mejor dicho, en noviembre, diciembre del año pasado, antes de que empecemos con este virus, pues estamos viviendo en una economía y sociedad altamente globalizada, que lleva muchos años y décadas incrementando el nivel de interconexión entre los territorios, en las cadenas globales de valor, en las relaciones entre personas, los viajes. Todas las interconexiones que vivimos hoy en día son más globalizados que han sido en otros momentos de la historia. Pero aún así, estábamos también con algunos señales de rechazo a ciertos elementos de esta globalización. Hemos visto en Europa, por ejemplo, el famoso Brexit, la idea de que el Reino Unido quería aislarse un poco de algunas de las relaciones europeas. Hemos visto en Norteamérica con Donald Trump queriendo pues aislar un poco también a Estados Unidos de algunos elementos globales. Entonces, a las alrededores de esta globalización estábamos con algunos señales de rechazo, pero aún así viviendo en un mundo que nunca ha sido tan globalizado, tan interrelacionado. Y a la vez, el segundo grande característica de esta época, creo, son el reconocimiento que estamos frente a algunos retos estructurales, algunos retos muy fuertes, que se puede caracterizar en términos de 3 tipos de transiciones. Por un lado, estábamos hablando mucho y seguimos hablando mucho de la transición verde, la necesidad de cambiar nuestros modelos de sociedad, de economía, para que sean más sostenibles. Estamos llegando a una conciencia muy fuerte sobre la necesidad de hacer algo urgente en este sentido. Relacionado con esto, pero también relacionado más con tecnología, estábamos frente a una transición digital en que muchos de los modos de hacer gestión, las formas de hacer nuestra actividad estaban cambiando y digitalizando. Y por tercer parte, una transición demográfica. Y eso pues es diferente en distintas partes del mundo, pero donde vivo yo en Europa es una transición que está asociada sobre todo con el envejecimiento de la población y con distintos flujos migratorios entre partes del mundo en este sentido. Y pues los últimos 5 años o así, mucho del debate sobre el desarrollo económico ha enfocado en estos tres transiciones.
Justo a principios de marzo, cuando la crisis empezó, la Comisión Europea publicó su estrategia industrial nuevo. Y su estrategia industrial nuevo estaba totalmente enfocado en las transiciones verde y digital. No hablaba tanto del demográfico, pero toda la política de los siguientes periodos de programación y de política de la Comisión Europea iba a estar orientado hacia las transiciones verdes y digitales. Entonces, este es donde estábamos antes de la crisis. Y lo que pasa entonces es pues el COVID, un shock fuerte que nadie esperaba, que nos ha llevado a una crisis de salud. Un crisis en que mucha gente está perdiendo sus vidas, entonces es una crisis muy fuerte. Para analizar los impactos socioeconómicos de esto, es importante entender que no es solo la crisis de salud que tiene un impacto en nuestras economías y nuestras sociedades, también son las respuestas que hacemos a esta crisis. Y la gran parte del impacto económico en nuestras economías y nuestras sociedades viene de las acciones que toman los gobiernos para intentar solucionar la crisis de salud. Entonces, la combinación de este crisis de salud por un lado y las respuestas a la crisis nos lleva a impactos económicos. Y son esos impactos socioeconómicos que podemos intentar analizar. Y eso es lo que intentamos hacer en el documento que os he mostrado al principio. Entonces, estamos, yo diría, en nuevo terreno. Una de las primeras cosas que hicimos en Orquestra cuando empezamos a analizar esto en mediados de marzo era de pensar, pues podemos comparar lo que pasó, lo que está pasando ahora con lo que pasó en 2008, en la crisis financiera. Hay lecciones que podemos sacar desde entonces, donde analizamos los shocks en el País Vasco en este momento, que podemos aplicar ahora. Y bueno, por supuesto hay algunos elementos que se pueden trasladar, pero en grandes rasgos esta crisis no es muy comparable a la crisis de 2008 y a ninguno de los otros que podemos recordar, porque es una crisis sociosanitario y socioeconómico a la vez. Y esto significa que está caracterizado por shocks grandes de oferta y demanda a la vez. Y este gráfico intenta mostrar un poco algunos de estos shocks y cómo se interrelacionan. Tenemos en el lado de oferta, pues, interrupciones fuertes de cadenas globales de suministro. Y en el momento, como he dicho antes, en que estábamos muy acostumbrados de vivir con estas cadenas globales. Los modelos de gestión de los grandes, medianas y hasta las pequeñas empresas de muchas partes del mundo están totalmente dependientes de estas cadenas de suministro globales. Entonces el modelo es basado en esto, y cuando hay interrupciones, cuando hay rompes en estas cadenas, pues el shock es fuerte. También interrupciones derivadas a las medidas locales puestas en marcha por los gobiernos. Efectivamente hemos visto una pausa en la economía por bastante tiempo por las medidas del lockdown. Y también una reorientación de recursos hacia el sistema sanitario, que tiene también sus implicaciones para otros sectores. Entonces, esto por un lado en el oferta. En el demanda, pues por supuesto, menor actividad derivada de estas medidas locales, caída de ingresos de empresas y ciudadanía y un entorno de incertidumbre alta que afecta al consumo y la inversión. Entonces, esa potente interacción de estos shocks de oferta y demanda que han visto, pues, la caída tan fuerte de actividad que todo el mundo está prediccionando y también que estamos viendo ya en las cifras. Por otro lado, hay varios aspectos de esta crisis, cuando lo comparas con otro, que pueden facilitar una recuperación relativamente más rápido que otras crisis anteriores. Y cuando lo comparamos en el caso del País Vasco, por ejemplo, a 2008, vemos que las empresas en este momento estaban
muchos más sanos financieramente que estaban en 2008. Entonces no hay un problema intrínseco de endeudamiento en las empresas. El propio sector bancario también es más saneado, entonces tiene la capacidad de apoyar en esta crisis. Y también hay otra actitud de gobiernos cara a la austeridad. Creo que la actitud de los gobiernos en este momento no ha sido de pensar en austeridad, ha sido de tirar todo lo que pueden, todo lo que necesitan hacia esta crisis. Y tengo la sensación que tampoco vamos a llegar en el medio plazo directamente a políticas muy de austeridad como se hicieron los gobiernos en la anterior crisis. Entonces, hay varias señales también que son que dan esperanza en términos de cómo podemos salir igual más rápido de esta crisis que en otros momentos. Dicho esto, una de las cosas que hacemos en el documento, en el análisis, es sugerir que es útil hacer una distinción entre dos etapas. Si queremos reflexionar sobre las estrategias para poner en marcha frente a una crisis como este. Por un lado, hay una etapa muy clara de resistencia, lo que seguimos viviendo ahora, el corto plazo. Y en esta etapa, pues priman las políticas macroeconómicas, políticas de regulación, las medidas, sobre todo políticas nacionales. A nivel regional y local no hay tanto que hacer en esta fase de resistencia porque son los gobiernos nacionales, europeos, internacionales que controlan estas políticas macroeconómicas y las regulaciones más fuertes. Sobre todo esta fase de resistencia está orientado a resolver la crisis sanitaria, por un lado, y por otro lado, evitar a la manera posible la destrucción de la capacidad productiva y de empleo. Y hay una tensión, hay un trade-off ahí también, porque lo más fuerte el lockdown y las medidas, pues la más potencial de destrucción de capacidad productiva y de empleo. Entonces es un poco el balance entre estos elementos. Y lo que importa sobre todo en esta fase de resistencia es el timing de las medidas, cuándo hacer qué, que hemos visto en términos de salud y en términos de economía es muy, muy importante. Hemos visto muchos errores por gobiernos en distintas partes y hemos visto también muchos gobiernos que han hecho cosas que parecen que han tenido un efecto muy positivo. Entonces el timing es importante, también la priorización de las medidas y la distribución de riesgos para que no toda la carga está en ciertos actores. Esta es la fase de resistencia. La segunda fase, la que en muchos sitios estamos llegando, creo, poco a poco, aunque siempre podemos volver, es la de reconstrucción y renovación. Pues pensar, pues, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos en el medio y largo plazo para reconstruir, para renovar nuestra economía? Y en esta fase, las políticas proactivas para fomentar la adaptabilidad son particularmente importantes. Este es donde sí las políticas microeconómicas tienen mucho más importancia. Las regiones, las ciudades pueden tomar un rol mucho más fuerte para construir su propia resiliencia. El problema con este tipo de política es que no son políticas que pones en lugar hoy y tienen un impacto hoy. Necesitan bastante tiempo para fomentar esa adaptabilidad. Entonces hay que empezar ya a trabajar cara a la fase de reconstrucción y renovación y economías que ya tenían políticas bien situadas antes van a tener más fácil en esta fase de reconstrucción y renovación. Si miramos un poco más detalle estos tipos de políticas, las políticas reactivas ante una crisis, sobre todo de corto plazo, promueve sobre todo la resistencia.
Estamos hablando de los tipos de cosas que hemos visto gobiernos por todas partes del mundo hacer en estos meses. Asegurar la liquidez de las empresas, facilitar prejubilaciones o poner en marcha sistemas para pagar a los trabajadores, proteger colectivos vulnerables, afectados, etc. Pues este es resistir en el momento. Las políticas proactivas para fomentar la adaptabilidad solo tienen resultados en el medio y largo plazo, pero facilitan esta recuperación, renovación y reorientación. Y ahí estamos hablando de políticas que invierten en infraestructuras de educación o internacionalización, políticas que invierten en ciencia, tecnología, innovación y políticas como políticas cluster que fomenten la cooperación. Y es ese último que quiero pues, enfocar el resto de la ponencia. Como he dicho antes, el problema con estas políticas proactivas es que no podemos empezarlas demasiado pronto. Los países que ya estaban invirtiendo bien en infraestructuras, en ciencia y tecnología, en cooperación, lo van a tener mucho más fácil llevar el fase de reconstrucción que países que estaban atrás en estas políticas proactivas. Entonces son políticas muy al medio y largo plazo. Pero tampoco es demasiado tarde para empezarlos. ¿Por qué clusters entonces? ¿Por qué hablamos de clusters y de cooperación? Bueno, aquí un par de fotos de igual las personas que están atrás de este concepto cluster en términos de su conceptualización. El de arriba es Alfred Marshall, que es un economista británico que a los empiezos del anterior siglo estaba escribiendo sobre las ciudades industriales en Inglaterra, Birmingham, Manchester, y las ciudades donde había un ambiente de industria. Y pues él se notaba que en estas ciudades había un entorno, que él decía aquí algo en el R, que creaba un entorno muy conducivo a innovación, a creatividad y a hacer nuevas cosas. Y esto era por la concentración de actividades económicas relacionadas en una geografía. Michael Porter, pues casi 100 años más tarde, puso en el contexto moderno esta idea de que cuando tenemos una geografía, una ciudad o una región donde hay empresas, universidades, gobierno, departamentos de gobierno, etcétera, que están trabajando en actividades relacionadas por el sector, relacionados cruzando sectores, relacionados por la tecnología. Hay varios ejes en que se puede relacionar la actividad. Hay una combinación potente de competencia y cooperación. Y Porter puso mucho énfasis en esta mezcla de competencia y cooperación, que los dos pueden coexistir porque están en distintas dimensiones y entre distintos actores. Y un clúster esencialmente es esto, es una aglomeración de empresas y otros actores que están haciendo actividades similares, están compitiendo en algunos de ellos, pero también están cooperando, están buscando retos y problemas comunes que pueden solucionar conjuntamente y cooperando para solucionar estos problemas. El poder de la colaboración se puede ver, yo creo, por este tipo de fórmula. Esta es una forma de intentar explicar pues, por qué la colaboración es importante y por qué las clústeres son potentes. Y yo diría que la cooperación es un potente complemento a la competición cuando tenemos estos criterios. Por un lado, necesitamos retos comunes o compartidos. Entonces, cuando tenemos un reto común compartido, pues tenemos la base para la cooperación o la colaboración. Pero encima de esto, necesitamos también distintos agentes que tienen distintas partes de las soluciones. Entonces, la solución a este problema común no existe en una empresa o en una universidad.
pero distintas partes de la solución existen en distintas empresas y universidades. Entonces, cooperando, se puede llegar a solucionar el reto. O otra posibilidad es que las propias soluciones necesitan cierta escala o masa crítica. Entonces, no es posible solucionar un problema tú solo. Necesitas solucionarlo en masa crítica con otros. Y para ilustrar las áreas típicas en donde esta cooperación surge en los clústeres, son cosas como las cadenas de valor, la infraestructura especializada, innovación, estándares y calidad, internacionalización, formación específica. Cuando tenemos un reto, por ejemplo, se habla hoy en día mucho sobre retos de skills y problemas de falta de persona calificada. Este es un tipo de reto común que existe en muchas regiones y relacionado a muchos clústeres ahora mismo. Pero es un reto que ninguna empresa puede solucionar solo. Necesita una masa crítica. Necesita la cooperación entre distintas empresas para poder hacer un impacto en la oferta de skills. Necesito cooperación entre empresas y universidades porque cada uno tiene un distinto parte de la solución que se necesita para formar bien a la gente, para contribuir a la industria de la forma que se necesita. Entonces, es un buen ejemplo de la poder de la colaboración para solucionar un tema que es difícil una gente solo. Y el poder de la colaboración es el raíz de que los clústeres ha sido un enfoque tan fuerte para las políticas y para las iniciativas. Es muy importante aquí hacer una distinción entre lo que es un clúster y lo que es una política clúster o lo que es una iniciativa clúster. Los clústeres en sí son características de las economías locales. Existen naturalmente en la economía. Es una característica de cualquier economía que empresas y otros agentes que están haciendo cosas similares suelen aglomerarse y localizarse cerca de uno a otro. Porque benefician de estas dinámicas competitivas y cooperativas, como dice Porter. Entonces, esta es una característica natural que sin ninguna política tendremos clústeres naturalmente por todas partes del mundo. La actividad económica no se destruye de una forma igual. Siempre se aglomera en distintos lugares. Habiendo dicho esto, es muy popular hoy en día de tener acciones políticas que intentan fortalecer las dinámicas cooperativas dentro de los clústeres. Entonces intentan mejorar estas dinámicas para fortalecer la competitividad de los clústeres. Pueden ser muy formales o informales y hay muchos instrumentos que se utilizan. Se puede identificar sobre todo tres grupos de políticas o grupos de instrumentos. Hay un modelo que se puede llamar el modelo de agencia, en que tenemos una agencia de desarrollo en una región o una ciudad, que es el punto focal para dinamizar cooperación en distintos clústeres. Por otro lado, tenemos un modelo de política basado más en proyectos, que hay financiación de distintos proyectos de cooperación para solucionar distintos retos como innovación o skills, como os mencionaba antes. Y por último, probablemente el más común es un modelo de organización cluster, donde organizaciones que Porter les llama instituciones para la colaboración se forman con una misión muy específica de facilitar dinámicas cooperativas entre las empresas y otros agentes de un clúster. Hoy en día hay muchas de estas instituciones. En Europa, que conozco mejor el escenario, hay más que 1000
organizaciones cluster registrados en el European Cluster Collaboration Platform. Es una plataforma donde se puede registrar organizaciones cluster para fomentar colaboración entre ellos. Más que 1000, pero probablemente dicen que en realidad hay 3 o 4000, porque estamos hablando de los que voluntariamente han registrado en la plataforma. Entonces, es un fenómeno muy, muy popular. Y lo que estamos viendo en el contexto del COVID es que este rol intermediario que juegan las organizaciones clusters está amplificando. Estamos viendo las organizaciones clusters con mucha actividad en estos meses. Y yo creo que este es normal. Una consecuencia de la pandemia, para mí, es que la colaboración se convierte en un activo más importante que nunca, porque los retos comunes que hemos dicho antes que necesitan colaboración están aún más fuerte, aún más profundo, aún más difícil. Y cuando tenemos estos retos comunes, pues la colaboración es un herramienta, un activo muy importante para afrontar esto. Estamos hablando de distintos tipos de colaboración. El privado es el típico relación de colaboración entre empresas, por ejemplo, en el mismo cadena de valor o empresas que comparten ciertos rasgos tecnológicos, etc. Pero también la colaboración público-privado es muy importante en esta fase, cómo las empresas están colaborando con los gobiernos, también con las universidades, etc. Y no debemos olvidar también la colaboración público-público. Muchas veces las cosas que observamos mucho es que dentro del propio gobierno hay distintos departamentos que no se colaboran mucho entre sí y tenemos muchas veces políticas que van en distintas direcciones. Entonces, cuando llegamos a una crisis como esto, cuando es muy importante que tomamos decisiones de una forma conjunto que son capaces de solucionar retos muy fuertes, vemos que esos tres tipos de publicación, esos tres tipos de cooperación están aún más importantes en estos momentos. Sobre todo porque la colaboración es fundamental en estos momentos, por un lado, de afrontar el alto incertidumbre. Lo que vemos, lo que yo he visto observando los clústeres y su reacción a esta pandemia es que han sido muy, muy importantes en el tarea bastante simple, pero no tan simple en la realidad, de compartir información y ideas. Todos estamos navegando un entorno que es nuevo para todos y además está cambiando muy rápido. Entonces, esta incertidumbre necesita espacios para compartir información, para intercambiar ideas y para escuchar lo que están haciendo otros y ver cómo se puede aplicar a mi propio contexto. El otro área que está muy crítico es en el propio innovación, porque en este entorno de incertidumbre en que muchos de los modelos de gestión o las cadenas de suministro que estamos acostumbrados, que estamos dependientes, se han roto temporalmente o quizás más permanentemente, pero se han roto. Hay que desarrollar soluciones, hay que buscar nuevas formas de hacer cosas, reorientar actividades, rehacer cadenas de valor, etc. Y ese desarrollo de soluciones necesita innovación. Y muchas veces las capacidades para hacer esta innovación no existen en una empresa. Parte existe en una empresa, parte en otro, parte en la universidad, parte en el gobierno. Entonces la colaboración es aún más importante para juntar estas capacidades y llegar a las soluciones. El rol intermediario que he dicho que está amplificando con el COVID, yo creo que estamos observando una amplificación sobre todo en la fase de resistencia, porque es lo que estamos viviendo ahora. Pero también creo que vamos a ver esta amplificación en la fase de reconstrucción y renovación. Entonces, quería, por el resto de los últimos 15 minutos o así que queda, pues distinguir un poco entre lo que está haciendo
lo que están haciendo los clústeres y las organizaciones clúster en esta fase de resistencia y lo que pueden hacer en la fase de reconstrucción y renovación. Analizando la fase de resistencia, pues podemos conceptualizar distintos tipos de impacto microeconómico. Y probablemente lo más obvio que vemos ahora es que los impactos en cada empresa, sector, son muy heterogéneos y depende de varios factores. En Orquestra ahora estamos intentando hacer un análisis del impacto de la crisis en los distintos sectores y clústeres, que nos está llevando tiempo por coleccionar los datos necesarios y poder llegar a un foto global de la economía vasca y los impactos diferenciales en nuestros clústeres y sectores. Pero estamos mirando sobre todo estos tipos de temas. Estamos haciendo la hipótesis que el grado de afectación de empresas sectores va a depender sobre todo de cosas como la complejidad y fragmentación global de la cadena de suministro que caracteriza este sector, el grado de digitalización o automoción del sector, el grado de servitización del sector, la salud financiera de las empresas, el impacto de las medidas directas del gobierno para hacer ciertas actividades, algunos están cerrados, otros no, etc. Entonces, estamos ahora en el proceso de desarrollo de modelos que busca combinar estos distintos factores para intentar prediccionar un poco el efecto diferencial en distintos sectores. En esta fase de resistencia, ¿qué están haciendo los clústeres? Pues hay mucha actividad, como he dicho, que hemos hablado con varios cluster managers en las últimas semanas y están a tope de trabajo. Están en reuniones todo el día con sus socios, con otros clústeres, intentando pues movilizar y sobre todo hacer conexiones para hacer varias cosas. Y he puesto aquí 4 de las cosas que yo he visto más importantes. Por un lado, hay mucha actividad orientada en esta fase de resistencia, adaptar la producción para responder a las necesidades de sistemas de salud. Varios de los clústeres en el País Vasco han estado trabajando junto con el gobierno de apoyar a sus empresas de cambiar su producción para producir mascarillas o ventiladores o las cosas que demanda el sistema de salud. Entonces, por un lado es como una resistencia haciendo un pivoting de su producción hacia el crisis de salud. Por otro lado, están haciendo mucho apoyo a los problemas inmediatos de sus empresas, pues poniéndolo en contacto con instituciones financieras o legales o otros agentes que pueden apoyarles con sus problemas inmediatos que causa una parada tan fuerte de actividad. La tercera área es la búsqueda de soluciones para los problemas en las cadenas de suministro, pues buscando innovaciones para cambiar, para quizás localizar, buscar proveedores locales cuando un proveedor internacional no puede, su producto no puede llegar, etc. Y el cuarto área es siendo una fuente de inteligencia estratégica para el propio gobierno. Eso ha sido muy importante. El gobierno vasco y SPRI aquí han pasado mucho tiempo hablando con los clústeres para entender mejor la situación de sus empresas. Y esto ayuda en diseñar los apoyos, en diseñar las políticas para apoyarles. Entonces, están siendo un puente muy importante en términos de la política. Y por último, igual no tan obvio, pero también se ha visto un rol muy importante, sobre todo durante las primeras semanas de la crisis, en ayudar a las empresas en cambiar su propia forma de pensar y hacer la transición de modo normal hacia un modo crisis. Eso es algo que al principio de esto, pues
costó. No es fácil cambiar totalmente tu modo de pensar, tu mentalidad de algo que igual piensas pues que va a pasar, que va a ser alguna cosa corto. Y en este sentido los clusters, hablé pues en abril en un evento, en un webinar como esto con la directora de Innovation Norway en Noruega, y pues hizo una presentación muy bonita en que decía pues en estos últimos 2-3 semanas lo que hemos estado haciendo sobre todo con nuestros clusters es ayudar a las empresas a adaptar su mentalidad, repensar, pensar de que este no es algo que va a pasar rápido, entonces tenemos que pensar más radicalmente, etc. Y esto, ella dice, pues es el primer paso. Si no hacemos esto, es muy difícil llegar a las otras cosas que hay que hacer. Y este es otro rol que vemos que los clusters han estado jugando en esta fase de resistencia. Un par de ejemplos de cosas o de iniciativas que ha apoyado esto. El European Cluster Alliance es una alianza de clusters en Europa. Han sido muy activos en coordinar la respuesta de los clusters en Europa. Tienen un webinar cada mañana a las 8:30 de la mañana desde mediados de marzo. Fines de semana incluido. Entonces, si conectas y está abierto a cualquier persona o cluster que quiere conectar, pues están ahí tratando distintos temas. Y se ve aquí, por ejemplo, en esta foto de la pantalla de alguien abajo, pues esta era una sección en que estaban hablando de las necesidades en términos de innovación abierta para la manufactura de mascarillas. Y cómo se necesitaba cambiar o poner abiertamente las especificaciones, etcétera, para que distintas empresas puede hacer un cambio en su producción hacia este producto. Entonces, este es un ejemplo que muestra un poco la reacción fuerte que hay tenido los clusters en esta crisis. El European Cluster Collaboration Platform también ha puesto en marcha un COVID Industrial Clusters Response Portal que pone toda la información desde la Comisión Europea sobre nuevos pliegues, demandas, etc., soluciones, y tiene un foro en que distintos clusters o gente relacionados con clusters pueden poner ofertas de ayuda, problemas que tienen, distintos, lo ves ahí, los distintos topics que están ahí. Y estamos viendo mucha actividad. Entonces, yo creo que, como he dicho antes, este corresponde a esta amplificación de este rol intermediario de los clusters para afrontar la crisis y se muestra por estos tipos de evidencias. Y por último, moviendo a la fase de reconstrucción y renovación, ¿qué va a pasar y qué rol puede jugar los clusters ahí? En el informe de Orquestra al principio, pues hicimos una reflexión e identificamos 5 ejes para tomar en cuenta para esta fase de reconstrucción y renovación, para construir la resiliencia en la economía en el medio y largo plazo. El primero era el propio timing de las medidas. Es muy importante tener un análisis diagnóstico sobre qué sectores, empresas y personas están afectados, en qué momentos, para que se puede hacer las correctas medidas en los correctos momentos. Es muy fácil hacer errores en esto si no tenéis la inteligencia correcta. Es por eso que estamos intentando en Orquestra ahora hacer este análisis sectorial para apoyar en tener bien este timing. El segundo elemento era las oportunidades que hay para hacer frente a los grandes retos estructurales. Hablamos al principio de la emergencia climática, las transiciones demográficas, la revolución digital. Estos no han ido, siguen ahí y probablemente son aún más importantes. Yo creo que esas transiciones están acelerando con el COVID.
La digital lo vemos muy claramente. Estamos haciendo, me imagino que también vosotros, muchas horas en pantallas haciendo reuniones que antes yo iré a Bilbao o Vitoria o otras ciudades para hacer, o Bruselas, etcétera, para hacer esas reuniones. Ahora estamos haciéndolos todos digitales. Estamos viendo una aceleración de ciertas cosas, pero los grandes retos de la clima y demográficos pues siguen ahí. Y podemos utilizar cualquier reconstrucción, renovación. Cuando tenemos que reconstruir, renovar, es un momento para reflexionar cómo podemos hacer las cosas mejor, cómo podemos acelerar estas transiciones. En este sentido, hay oportunidades para reorientar a través de lo que hemos aprendido. Da cuenta que se puede hacer muchas cosas mejor que en vuelta al business as usual. La tentación para muchas empresas y clusters y gobiernos es buscar volver a como estaba antes, buscar a volver al business as usual. Creemos es que bueno, probablemente no es posible, por un lado, y por otro lado, no es deseable. Porque ya hemos visto en muchos ámbitos que hay cosas que se puede hacer mejor. Hay mucha discusión en España, por ejemplo, ahora sobre la conciliación familiar, de cómo se puede conciliar mejor tareas de casa con tareas de familia, con tareas de trabajo, etc. Estamos viendo con la facilidad de tecnología que es posible trabajar desde casa en distintos momentos para distintas cosas. Entonces se puede flexibilizar ciertas cosas y quizás llegar a tener un sistema que es más balanceado, que es más conciliador con otros elementos. El cuarto punto era la oportunidad de recalibrar la globalización para que funcione mejor, buscando nuevos equilibrios entre lo global y lo local. Estamos hablando mucho ahora sobre la necesidad de localizar las cadenas de valor, las cadenas de suministro, vuelto al local, etc. Yo soy un poco escéptico de hasta qué punto va a llegar esto, pero sí creo que vamos a tener un nuevo balance. Vamos a tener distinto cuidado para ciertas cosas locales y hay el elemento de seguridad entra en las decisiones de las empresas al lado del elemento de coste y que esto puede ayudar a tener un balance distinto entre lo global y lo local. Y por último, relacionado otra vez con los clusters, pues la necesidad de marcos de colaboración renovados entre empresas, gobiernos, universidades y ciudadanía para poder abordar estos retos y para poder aprovechar las oportunidades que también nos ofrece este reconstrucción necesario de nuestras economías. Entonces, yo destacaría 3 roles para organizaciones cluster en esta fase que vamos a entrar ahora, en esta fase de reconstrucción. Por un lado sigue con esta idea de inteligencia estratégica. Va a ser muy importante diagnosticar necesidades, especialmente entre pymes, y hacer un puente fuerte con gobiernos para asegurar que las políticas más adecuadas están implementadas en los momentos más adecuados. Este es un rol que los clusters pues están muy bien posicionados para jugar porque típicamente ya forman un puente entre muchas empresas y universidad, gobierno y otros actores críticos en el territorio. El segundo clave, por cierto, en el medio plazo, va a ser el tema de cadenas de valor. Facilitar las conexiones tanto localmente como internacionalmente para restaurar, reconsiderar o reorganizar cadenas. Y este es otro elemento en que los clusters están muy bien posicionados para jugar un rol importante porque están basados en estas conexiones. Y el tercer elemento es abordar estos grandes retos estructurales, utilizar sus conexiones entre empresas, universidades y gobiernos y también su enraizamiento territorial, su enraizamiento en el territorio
para jugar un rol más fundamental en las transiciones necesarias para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, para hacer esas transiciones profundas que necesitamos en lo verde, en lo demográfico, en la digital. Y para profundizar un poquito más en el tercer punto, para terminar. Por varios años ahora hemos estado hablando en orquesta y yo sobre el concepto de competitividad socioeconómico, en vez de una competitividad solo económico. Y promover la competitividad territorial, creemos nosotros, implica que miramos mucho más allá que la productividad y la renta, que es el típico enfoque de la competitividad. Y creo que el COVID-19 pues demuestra muy bien esta relación que estamos viendo de que la salud y los elementos sociales de nuestras sociedades están totalmente interrelacionados con lo económico. No se puede separar. Entonces hay que cuidar el conjunto del socioeconómico a la vez. Y esto necesita una visión más amplia cuando estamos hablando de políticas de competitividad o de lo que pueden hacer los clústeres. Estamos frente a estos grandes retos sociales cuyas soluciones necesitan colaboración dentro de territorios y entre territorios. Si queremos alcanzar estos Sustainable Development Goals, necesitamos colaborar. Y yo creo que los clústeres tienen esta capacidad de reunir objetivos empresa, territorio, tanto el económico como el social. Entonces, para mí, los clústeres tienen un potencial enorme para contribuir mucho más que han estado hasta ahora, abriendo un poco la lente desde el económico enfocado en productividad y renta y hacia el socioeconómico. Y este nos vuelve un poco a las palabras de Giacomo Becattini, que era he dicho al principio Alfred Marshall y Michael Porter, pero Becattini era otro de los grandes pensadores sobre los clústeres. Y él lo concebí como una entidad socioeconómica, caracterizado por la presencia de una comunidad de personas y una población de empresas en un lugar. Y esta es la relación entre persona, empresa, entre socioeconómico, que creo que da la fuerza al propio concepto clúster. Y con esto hay mucho potencial de hacer un impacto, por ejemplo, en los Sustainable Development Goals. Hace un par de semanas hicimos un webinar del TCI, the Competitiveness Institute, en que hablamos de cómo medir los impactos de los clústeres más allá que la productividad, más allá que lo económico. Y fue pues un seminario muy enriquecedor. Tuvimos muchos participantes y escuchamos ejemplos de Suecia, de Cataluña, de Lombardía en Italia, y todos estaban trabajando con clústeres para alcanzar ODS o para trabajar el concepto de shared value, otro concepto de Porter que habla de esta relación íntima entre el económico y el social. En este sentido, para mí los clústeres son una herramienta fuerte para este tipo de cosas, precisamente porque están en el medio de distintos tipos de estrategias. Cada empresa tiene su estrategia, universidades tienen sus estrategias y territorios tienen sus estrategias. Los clústeres están en el medio, son capaces de unir las estrategias empresariales con las territoriales, con los universitarios, a través de sus dinámicos de colaboración. Y pues este es donde tenemos mucha oportunidad. Y las políticas entonces tienen la posibilidad de utilizar los clústeres. Los clústeres, ahora hay muchas organizaciones clúster que no están relacionadas estrechamente con la política, son organizaciones en su propio derecho que están jugando un rol importante intermediario en la economía. De alguna forma pueden ser como una paraguas
porque gobiernos pueden utilizar estos espacios que creen los clústeres para la implementación de otros tipos de políticas, para otros tipos de agendas, desde digitalización del PIB hasta la renovación de las capacidades o skills que necesitamos urgentemente en nuestras economías ahora, cara a la industria 4.0, por ejemplo, a la eficiencia de recursos o la economía circular, pues elementos que tienen una agenda política fuerte, pero muchas veces tienen dificultad de llegar a los pymes y las empresas donde se puede poner en la acción. Y este es donde el clúster y los clústeres pueden tener un rol muy importante. Bueno, para concluir y terminar, pues quiero igual dejar estos 4 mensajes clave. El primero, el poder de la colaboración. En el contexto COVID es más potente que nunca porque estamos frente a alta incertidumbre y un gran reto o grandes retos compartidos. Y esta combinación pues pone en valor mucho el poder de la colaboración. En ese sentido, ya estamos viendo, hay mucha evidencia de que los clústeres y el clúster están jugando roles muy importantes en esta fase de resistencia, precisamente porque pueden responder a esta incertidumbre y de una forma colaborativa al gran reto que supone el COVID. Pero moviendo más allá, tenemos que aprovechar las oportunidades emergentes en la fase de reconstrucción y renovación para abrazar los cambios que necesitamos para hacer transiciones hacia un futuro más sostenible. Y en este sentido, los clústeres, políticas clúster, organizaciones clúster, tienen un rol crítico para facilitar las conexiones y construir la capital social que es necesario para acelerar y profundizar en estas transiciones, las verdes, los demográficos, etc. Y bueno, pues con esto termino. Muchas gracias. Es un poco raro hablando a la pantalla y por tanto tiempo y no teniendo discusión, y espero que pues no he puesto a todos vosotros a dormir. Espero que no, porque no es tan tarde ahí con vosotros. James, te agradecemos muchísimo. De verdad ha sido una excelente exposición, los conceptos muy interesantes. Y bueno, más que nada te agradecemos también el estar a estas altas de la noche, altas horas de la noche en España ayudándonos. Voy a proceder a leer alguna de las preguntas. Tenemos aquí una pregunta de José Antonio Santillana que nos comenta: la analogía del paraguas es excelente. Totalmente de acuerdo en que la colaboración y share value reviste vital importancia. ¿Cuál sería su recomendación para que las universidades y los institutos de colaboración jueguen un rol más importante ante esta situación? Las universidades o las instituciones colaborativas pues son diferentes en ese sentido. Yo distinguía entre los dos. Yo creo que si estamos hablando de las instituciones de colaboración como instituciones clúster, mi recomendación sería de seguir con las bases. Son las bases de construir capital social, de construir relaciones, conexiones, etcétera, que da la fuerza a estas instituciones y da la posibilidad. La demanda para la colaboración, mi idea de que hay una amplificación del rol de los clústeres es porque la demanda para la colaboración está subiendo y va a subir más porque los retos están fuertes. Entonces, no es una cuestión de demanda, es una cuestión, yo creo que es un poco como el time has come, o el tiempo está aquí para los clústeres de aprovechar todo lo que han puesto ya invertido en el capital social, en la confianza entre los socios, en las redes de colaboración, pues ahora es un momento bueno para financiarlo. Pero sí, yo lo recomendaría sobre todo de que amplían su visión.
desde muchos de los clústeres que yo he estudiado y visto han sido muy enfocados en el ámbito económico, en la productividad de sus empresas, que es normal, que esta es la razón de ser inicial, y muchos de los políticas clústeres ponen todo su énfasis en esto. Yo creo que en el futuro este éxito económico va a ser más y más integrado con tener una visión más social, más sobre el medio ambiente, más sobre las relaciones sociales en el territorio donde está ubicado. Entonces, hay que tener esta visión integral de que a veces el impacto económico en el corto plazo no es necesariamente lo mejor para el económico en el medio o largo plazo. A veces hay que invertir en procesos en el corto plazo que tiene resultados en el medio y largo plazo, en términos de, por ejemplo, cambios medioambientales, cambios en la sostenibilidad medioambiental de las actividades de las empresas. No sé, no he respondido muy bien, creo que estoy dando respuesta. No, sí, está excelente, James. No, muy bien, está muy bien. Bueno. Pues, de hecho, te comenta la persona que hizo la pregunta, muchas gracias por su respuesta, totalmente de acuerdo, mucho más enfocados al ser humano, soluciones más integrales que eviten mayores inequidades. Por último, la última pregunta, por el tema del tiempo, ¿cómo impacta una política de austeridad por parte del gobierno en la recuperación económica? Bueno, yo no soy un macroeconomista, entonces no tengo la expertise total en esto, pero de todo lo que entiendo de la economía y de la macroeconomía es que ahora no es el momento de entrar en una política de austeridad. Y yo entiendo que, bueno, yo soy británico, entonces suelo seguir mucho lo que está pasando en Gran Bretaña, que ha sido pues uno de los países más austeros en Europa, por cierto, en los últimos años. Después de la crisis de 2008, han respondido con una austeridad brutal. Y yo creo que ahora están viendo en Gran Bretaña que muchas de las instituciones que necesitan para responder a esta crisis están tan débiles después de tantos años de austeridad que no están respondiendo. Mucho de la economía de cuidado, la sanidad, etcétera, que necesitaban, está altamente débil en Gran Bretaña. Estamos viendo unas cifras terribles de estos días, en parte en consecuencia de esto. Y hasta que el gobierno británico ahora está afrontando esta crisis por invertir mucho. No sé hasta qué punto va a llegar, pero creo que no sé cómo decir esto, la marea ha cambiado un poco en términos de pensamiento. Hasta que en Gran Bretaña yo veo que no hay mucho hablar de austeridad en estos momentos. Puede ser que dentro de un año pues se empieza otra vez a hablar pues como antes eso. Y por supuesto no puedes gastar y gastar y gastar. Tiene que ser una inversión inteligente. En este sentido, yo pondré todo el énfasis cuando pasamos esta fase de resistencia, donde hay que gastar en ciertas cosas para proteger gente vulnerable, colectivos vulnerables, etc. En la siguiente fase de recuperación, renovación, lo crítico es invertir en cosas que mejoran la adaptabilidad de la economía. Es invertir, no para de invertir en la inversión en I+D o en ciencia, tecnología o en colaboración. Esas son las cosas que da a la economía la capacidad de responder a nuevos shocks. Yo creo que la austeridad probablemente nos llegará en algún momento, pero será importante en este momento de no olvidar esas inversiones en el largo plazo, o si no, cuando llega otro shock, estaremos débiles de responderlo. Pues muchas gracias, James. Te agradecemos mucho tu tiempo
muchas felicidades, excelente exposición. Te agradecemos la generosidad de compartir tus conocimientos. Y bueno, con esta magnífica conferencia terminamos el seminario en estrategias emergentes ante el COVID-19 creo con un excelente resultado. James, muchísimas gracias y esperamos seguirnos viendo. Pablo, Gracias no a sé ti. si... Sí, me gustaría Gracias, saludar a James. James. Hola James, ¿cómo estás? Hola, Pablo. Pablo, qué gusto Encantado de verte. verte. La última vez nos vimos por allá en el País Vasco, pero bueno, en San Sebastián, ahora de esta manera. Pero te agradecemos muchísimo, siempre tan brillantes tus conceptos y todo lo que manejan, tanto tú como todo el grupo de orquesta. Salúdalo mucho, la verdad es que son un ejemplo en el mundo. Y bueno, creo que lo que nos has dicho hoy nos da mucha luz para ayudar a muchos de los clústeres aquí en México y en otros lados donde nos están viendo en este momento. Pues bueno, que les vaya muy bien por allá, James. Espero que las cosas mejoren en España pronto, al igual que aquí en México y en los demás lugares. Y pues vamos a estar unidos y colaborando, tratando de afrontar este nuevo reto en la humanidad. Pues que Dios te bendiga y muchísimas gracias por tu presencia y tu gran conferencia y plática. Gracias, James. Un placer. Muchas gracias a todos. Muchas gracias y bueno, buenas tardes y espero que nos vemos también pronto, Pablo y Rocío y otros en tiempos mejores también. Sí, seguro. Saludos a María José y a todo el grupo allá. Sí, Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias a todo el mundo. Muchas gracias, Rocío. Vamos a darle un aplauso a Rocío que organizó estos 4 webinars de maravilla. Muy bien, excelente, Rocío. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego.